¿Qué tal, chicos? De nuevo aquí con ustedes explicando sobre la práctica número 1 que vamos a tener sobre el tema de conteo de carbohidratos. Em, Obviamente la base va a ser la presentación o el video que está antes de esta práctica, y esta va a ser su evidencia de aprendizaje, ¿ok? Ahora, les puse aquí por pasos para que sea un poco más fácil de entender, ¿ok? Realmente esta información lo ven mucho lo que son los educadores en diabetes, ¿ok? Entonces yo sinceramente les comento que al momento de la práctica clínica, lamentablemente nosotros como nutriólogos fallamos en este tema o lo hacemos como muy general, no profundizamos, entonces es importante que ustedes lo conozcan para que sea un plus para su carrera profesional. Y de hecho pueden ingresar a la página, se las voy a adjuntar en PDF, ahí vienen unas páginas muy interesantes eh, que pueden como ir paso a paso de cómo se va haciendo esto sobre la relación de conteos de carbohidratos y también sobre el requerimiento de insulina. Ojo, esto no es para que ustedes calculen la insulina, ¿sí? O sea, es decir, que va su paciente y ustedes les dicen, ok, van a ser tantas unidades de insulina que se va a administrar. No, sino que nosotros como nutriólogos tenemos que saber esta información porque vamos a tener la misma comunicación, por ejemplo, con el especialista, el endocrinólogo que va a atender a nuestros pacientes y tenemos que tener obviamente el mismo idioma para que el paciente tenga el mejor tratamiento posible, tanto médico como nutricional. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el paso 1, ¿sí? Que es el requerimiento de insulina por peso corporal, que es una constante de 0.55 por el peso corporal que nos va a dar las unidades de insulina de 24 horas. Entonces, si yo tuviera un paciente que pesa 78 kilos, pues multiplico por 0.55 y me da 42.9, que redondeamos a 43 unidades de insulina. ¿Ok? Entonces, estas son las unidades totales que va a requerir mi paciente eh, para todo el día. ¿Ok? Y si recuerdan en la presentación, les mencioné que hay como tres tipos de que la insulina se va a dividir dependiendo de la situación. Es decir, el paso número 2, que nosotros necesitamos una insulina basal o de fondo de acción prolongada, que generalmente va a ser de 40 a 50% del total de mis insulinas totales. ¿Ok? Entonces yo aquí, bueno, voy a decir, bueno, decido un 50% que sea para mi insulina basal, es decir, la que dura todo el día, ¿sí? Que generalmente se hacen una o dos dosis dependiendo del tipo de insulina que se le prescriba. ¿Ok? Entonces yo aquí en este ejemplo decidí un 50%, entonces yo decidí colocar para no poner punto .5 y eso poner 21, ¿sí? O puede ser 22 si ustedes lo deciden. Yo decidí colocar 21 unidades destinadas para basal. Acuérdense que en el video decía, bueno, es como en la energía del gasto energético basal. Bueno, también en esta ocasión se requiere para esta situación. Y el paso número 3 va la insulina de bolos. ¿Qué quiere es la de bolos? Acuérdense, según la presentación, es para cubrir en sí los carbohidratos de mi dieta o del paciente, obviamente. Entonces, con esto sabemos que una unidad de insulina más o menos va a metabolizar de 12 a 15 gramos de hidratos de carbono, pero que también hay un rango que puede variar de 6 a 30 gramos. Entonces puede ser diferente en cada tiempo de comida. Para esto tenemos que monitorear a nuestro paciente, que él también sepa cómo hacerlo, ¿ok? Y que vaya colocando lo que es la información de sus unidades de insulina, de sus glucosas preprandiales, postprandiales, entonces para hacer que esta relación sea lo más adecuada posible. Entonces la regla de 500 nos dice que dividamos 500 entre las unidades totales del día que calculamos en el paso número 1
y nos da como resultado 11.63, que lo redondeamos a 12 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no son 12 unidades, chicos, discúlpenme, que es 12. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad, ¿sí?, de carbohidrato, de una unidad de insulina, perdón, va a metabolizar 12 gramos de hidratos de carbono. Entonces la relación insulina-carbohidrato lo vamos a tener como de 1 a 12, la relación, ¿ok? En este paciente, ¿sí?, en el ejemplo. Puede variar, obviamente, distinto en cada tiempo de comida, pero este es como más general, entonces nos vamos a manejar así. Después el paso número 4 es calcular la insulina, que va a corregir la glucosa en sangre, ya sea antes de la comida, obviamente, y después de la comida necesitamos tener esos valores. Y recuerden que la insulina de carbohidratos y esta insulina para corregir la glicemia en sangre abarca de 50 a 60% de las unidades totales. Entonces, del resto que nos quedan, que son 22, se van a distribuir en estas, tanto para los carbohidratos como para corregir la glicemia en sangre. ¿Ok? Entonces, la regla es de 1800. Se divide 1800 entre el total de las unidades de insulina y nos sale este valor de 41.8, que redondeamos a 42. ¿Qué quiere decir? Que una unidad de insulina va a disminuir 42 miligramos por decilitro de glucosa, glicemia en sangre, ¿sí? Pero también se establece un rango, puede ser de 40 a 50 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, recuerden que los rangos normales preprandiales es de 70 a 130 y 2 horas después de haber consumido los alimentos debe ser menor a 180, ¿ok? Y en sí la regla promedio es que una unidad de insulina disminuirá 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero también este factor va a variar, ¿ok? Entonces nosotros ya tenemos que nuestra relación de insulina para los carbohidratos es de 1 a 12. ¿Qué quiere decir que esto? Que una unidad va a metabolizar 12 gramos de hidratos de carbono. Y si nosotros queremos hacer la corrección, o más bien el paciente, dependiendo del valor, ¿sí? Una unidad puede bajar hasta 42 miligramos por decilitro. ¿Ok? Este es un ejemplo. Obviamente se tiene que hacer un monitoreo, obviamente de la mano con el profesionista de endocrinología y con nutrición para que se haga adecuadamente este plan en conjunto. ¿Ok? Entonces ya tenemos que las 43 unidades, 21 van a ser para las basales, el resto va a ser para corregir y para cubrir los carbohidratos, y ya sabemos que se necesita una unidad para 12 gramos de hidratos de carbono y una unidad para corregir o disminuir 42 miligramos por decilitro según la glucosa en sangre. ¿Okay? Después que ya tenemos estos datos, nosotros vamos a hacer nuestra intervención nutricional. Entonces es una mujer de estatura de 170 centímetros con un peso corporal de 78 kilogramos y tiene diabetes mellitus tipo 1 con 10 años de evolución. ¿Ok? Hace 10 años que la padece. Entonces yo aquí hice mi cálculo con Harris y Benedict, IMSS, con OMS y el método práctico, con un factor de estrés, perdón, de actividad de 1.1. Hay algunos que pueden manejarlo en 1, ya depende de su práctica. Yo decidí ponerle 1.1. Entonces, y por el método práctico decidí 23 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿ok? Utilizando 78. Entonces yo decidí utilizar Mifflin, ¿ok? Es mi perspectiva. Eh, yo decidí tomar ese gasto energético total, ¿ok? Entonces ya para hacer la distribución yo elegí de 1.1, aunque las recomendaciones que les mencionaba en la presentación van de 0.8 a 1. Entonces ahí me fui un poquito más alto, no tiene daño renal en este caso, que pueda afectar este tipo de valor. Sí, me puedo enfocar en aporte de proteínas de origen vegetal.
Y los hidratos de carbono, que son los importantes, hay que tener cuidado también. Recuerden que mencionaba que no deben de ser menor de 180, si no mal no recuerdo, de 130 gramos, 150, y tener cuidado que no baje. ¿Por qué? Porque tienen las insulinas, las unidades, entonces es más probable que puedan tener hipoglicemia, así que puede ser muy, muy peligroso. Y pues esa es esta distribución según la Academia de Nutrición y Dietética. Recuerden que todas las recomendaciones ustedes tienen que basarla en alguna referencia científica. Después vamos a hacer lo que es la distribución de gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Dependiendo de los tiempos de comida. Generalmente se les da 4 tiempos de comida, digamos que entre comillas, fuertes, ¿sí? Se olvidan un poco de las colaciones, pero todo depende del paciente, hay que individualizar. Entonces yo hice esta distribución y yo me enfoco obviamente en los carbohidratos, ¿sí? De cómo se comportan. Entonces yo al momento de dividir mis gramos, ¿sí? Por 12, entre 12, me da este resultado, ¿ok? ¿Por qué entre 12? Porque recuerden que una insulina va a metabolizar 12. Entonces yo tengo que saber cuántos carbs o cuántas unidades de carbs, cuántos equivalentes tengo que poner para que se le administren las 5 unidades de insulina. ¿Ok? Eh, Depende de mis gramos de hidratos de carbono de cada tiempo de comida. ¿Ok? Entonces son 5 unidades que se le tiene que dar para metabolizar estos gramos, 4 unidades en la comida plus, por ejemplo en el desayuno puede ser muy temprano, no sé, a las 7 de la mañana, 7, otro a las 11 o 12 a las 12 de la mañana o a mediodía, a las 7 de la mañana, por ejemplo, podemos a lo mejor a las 4, ¿sí? A las 4 o 5 y la cena a lo mejor la damos a las 8, ¿sí? O puede ser, está bien a esa hora, todo depende de a qué hora se duerma y hacer sus actividades, pero debe de haber como amplitud también entre las comidas para ver también el comportamiento. Y en caso de que el paciente necesita una colación, bueno, pues le damos una colación. Entonces, va a ser igual que también los carbohidratos, las unidades carbohidratos. Por eso se llama conteo, porque es como un carb, 2 carbs, 5 carbs. ¿Qué quiere decir esto? Que un carb va a ser metabolizado por una unidad, ¿sí? Entonces, yo, para hacerlo a similitud, es decir, que fueran como equivalentes. Si un equivalente de carb, 2, 3 equivalentes, 4, 5 equivalentes en el desayuno, 5 equivalentes de carbohidratos que yo voy a colocar, ¿sí? Pero que cada carb va a ser o te va a tener el contenido de un alimento, va a tener el contenido de 12 gramos de hidratos de carbono para ser exactos. ¿Ok? Aquí voy a poner 4 equivalentes o 4 porciones de hidratos de carbono que contengan alimentos que contengan 12 gramos de hidratos de carbono cada uno. Aquí 6 equivalentes y aquí 4. Lo que me van a dar 18, un total, ¿sí? Y si recuerdan en el cálculo nos faltaban 22 unidades, ¿sí? Entonces nos faltan 4 unidades que quedan libres, ¿sí? Tanto para lo de los carbohidratos y la corrección, ¿ok? Entonces, estos 4 unidades que quedan posiblemente se vayan a usar, ¿sí? Para la corrección en cada tiempo de comida, ¿sí? Espero que se entiendan un poquito bien esto porque es como confuso al principio. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos las 22, que esta fila va a ser las unidades para los bolos de carbohidratos y este ser para la corrección en caso de que se requiera. Si la glucosa antes de comer se encuentra elevada, ahorita vamos a ver cómo se calcula. ¿Ok? Entonces, queda claro un poquito esto en relación a las unidades de carbohidratos, que va a ser lo mismo a los equivalentes del alimento que debe contener
12 gramos de hidratos de carbono, ¿ok? Entonces ya cuando tenemos esta información, pues nosotros ya sabemos que vamos a poner 5 equivalentes en la mañana, en el desayuno, 4 equivalentes de hidratos de carbono de un alimento que contenga 12 gramos en la comida plus, la comida nocturna, digámoslo así, o más tarde, matutina. Vamos a poner, vespertina, perdón, vamos a poner 6 y 4 en la cena. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a distribuir los tiempos de comida, los equivalentes en sí del totales que ya sabemos cómo calcular y pues su menú desarrollado, ¿sí? Entonces, yo en el desayuno tengo 5 unidades de insulina y voy a poner 5 porciones de carbohidratos o 5 porciones que contengan 12 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi Excel, ¿sí? Esto ya lo deciden ustedes, chicos, si lo quieren hacer de esta manera. Y me voy a colocar en la celda de hidratos de carbono y voy a poner un filtro. Este es lo que yo pienso que es más práctico. Entonces, voy a deseleccionar y voy a irme a los números más cercanos al 12, que son 12 gramos, más cercanos, empezando quizá de 11.5 para no ser tan estrictos, ¿sí? Colocando un margen también, obviamente no hay que ser tan especiales en ese aspecto, quizás hasta 13 para tener un rango, ¿ok? Entonces yo voy a tener las opciones de alimentos que contengan exclusivamente los 12 gramos, ¿sí? O aproximado de, eh, de mi porción. Por ejemplo, yo voy a poner en el desayuno una pieza de plátano, ¿ok? Entonces me voy a ir, lo copio, me voy a mi cálculo largo y bueno, aquí ya está. Sí, pero vamos a borrar. Entonces voy a ir colocando mis raciones que contengan pues los 12 carbohidratos, ¿sí? Mis porciones. Por ejemplo, ahí ya tengo uno que contiene 12 gramos de hidratos de carbono. Yo necesito 5 porciones. Entonces, yo voy a colocar las 5 porciones de carbohidratos que corresponden aquí, a mi desayuno. ¿Ok? Entonces, también voy a buscar, no sé, vamos viendo, obviamente a lo mejor no van a salir los que contengan hidratos de carbono, pero podemos poner, por ejemplo, una taza de leche semidescremada, ¿sí? Que tiene 11.7. Entonces me voy al cálculo largo, copio, ¿sí? Y aquí están mis 2 porciones, ¿sí? De hidratos de carbono. Entonces nosotros vamos a hacer, a idear un menú adecuadamente para un desayuno y vamos a colocar y completar los 50 y algo que da en el desayuno de total de hidratos de carbono. ¿Ok? Y así sucesivamente en cada tiempo de comida hasta tener adecuadamente la cantidad que dijimos tiempos de comida. Sí, aquí 54, 43, 75, 43. Pero para que sea más práctico, pues ya pueden hacer eso. Entonces, si necesito 5 porciones de alimentos que contengan 12 gramos, pues nada más filtran y hacen el ajuste. A lo mejor lo quieren hacer normal sin hacer el filtro, adelante. Nada más que les tiene que cuadrar, pues obviamente los 12 gramos, 12 por 5, o sea, el total los 54 gramos en cada tiempo de comida, dependiendo en este caso el desayuno. ¿Ok? Entonces van a ser, chicos, de esta manera. Sí les pido, por favor, que ahora que no van a hacer el PCN completo, les pido que se metan muy bien en desarrollar el método largo.
Sí, solamente es copiar y pegar, no tiene dificultad y nada más se van a fijar que esté cumpliéndose los hidratos de carbono, ¿sí? Que es muy importante en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Y por último, para que sepan, si el paciente antes de la comida tiene elevado, por ejemplo, la glucosa, pues hay un método para corregir, ¿sí? Entonces, ustedes deben de tener la glucosa antes de comer, después de comer, y se divide por los gramos de esa comida, ¿sí? Hay otra forma que se divide por lo que calculamos en el paso número 4, que correspondió a 42 miligramos sobre decilitro. Entonces se divide la glucosa, perdón, se resta la glucosa antes del desayuno, antes de la comida, menos la glucosa que tuvo después de 2 horas de haber comido, entre los gramos de hidratos de carbono de esa comida, lo que resulta una unidad de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que para corregir anormalidad, porque mi valor meta o objetivo es 120, yo quiero que baje a 120, sí voy a necesitar una insulina, una unidad de insulina para que el paciente no suba tanto después de haber comido. ¿Sí? De igual manera pueden hacerlo 180 más el valor de 120, que es mi meta, entre 42. El 42 lo calculamos en el paso número 4 de arriba, lo que me da un resultado de 1.4. Lo redondeamos a 1. ¿Sí? Hay algunos que lo marcan en 2. Entonces necesitas una unidad, ¿sí? Aproximadamente para corregir el valor de la glucosa, de la glicemia en sangre y que no suba. ¿Sí? Que no esté tan alto después de haber, para comer, ¿sí? O sea, 2 horas después hay que, este sería como su meta, ¿sí? Déjenme ponerlos aquí, postprandial sería el objetivo, ¿sí? El objetivo que ustedes quieren que tenga, ¿ok? Entonces, esa es la manera que ustedes van a trabajar. En este caso ya les voy a poner la plantilla así como está, pero obviamente vacía, para que ustedes desarrollen esta información. Y ojo, es importante que ustedes adjunten en esta parte lo que son los equivalentes o el menú equivalentes por el método largo, ¿sí? Es decir, este que les menciono de aquí. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado un poco más claro. Cualquier duda está el foro de dudas y cualquier cosa también puedo atenderlos por mensaje, chicos. Gracias.